Ale. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos en el programa Conversando con Don Ale por Canal 8 de Cabletica. Vamos a hablar del tema del agro. Para eso tenemos un invitado muy especial, a don Carlos Molina Vargas. Le damos las buenas tardes a don Carlos. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, don Alejandro. Buenas tardes a todos los televidentes. Me da un gusto estar compartiendo con usted, don Alejandro, el día de hoy. Esperamos llenar las expectativas que tiene para este programa. Esperamos así como los partidos de fútbol, que llenen las expectativas aunque no tengan público, ¿verdad? Así es. Don Carlos, usted proviene de una familia, de dos familias generaleñas de gran arraigo en el cantón. Cuéntenos un poquito de esa genealogía. Bueno, en el caso del primer apellido, Molina, es una familia que llegó de la zona de Tres Ríos. En aquellos años, mi abuelo entraron, según nos cuentan, por los trillos que habían antes, las picadas que llamaban. También pertenezco a la familia Vargas, que desciende en cierta forma de los Barrantes también, ¿verdad? Los Barrantes somos primos, digamos, entre la familia mía y los Barrantes somos primos. Entonces hay una ensalada bastante grande, digamos, entre Barrantes, Vargas, Molina, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una cantidad importante de raíces en nuestro cantón. La familia Barrantes en nuestro cantón es una de las más grandes, ¿verdad? Sí. Y ahí estamos metidos por ahí. Sí, un saludo a don Talo Barrantes. Somos consuegros, dicho sea de paso. Ah, bueno, qué bueno. Para que veas, es que estamos medio emparentados también. Sí. Es que es muy poco, ¿verdad? En realidad la genética de cualquier pueblo es muy poco porque se mezclan pocas familias, ¿verdad? Correcto. Sí, en el caso de mi bisabuela por parte de mi papá, ella era doña Rosaura Barrantes, no sé si usted la ha oído contar, ella es mi bisabuela, Rosaura Inclusive Barrantes. mi nuera se llama Rosaura Barrantes. Perfecto, mi abuelita era Esperanza Barrantes, ¿verdad? Y ya mi abuelo era don Leví Molina, ¿verdad? Y sí, por esto digo, son unos cruces bastante importantes, de familias muy grandes. Y conste, para la gente que nos está viendo y que está escuchando esta entrevista por Radio Sinaí 103.9 y por Canal 8, yo, como soy tan mal comunicador en el aspecto de que no mandamos a los entrevistados ningún set de preguntas ni cosas por el estilo, sino que aquí sentados pues comenzamos a hablar. Y sí le dije, bueno, conversemos un poquito, siempre me gusta conocer un poco la genética, de la génesis, de dónde vienen las diferentes familias. Ahora nos encontramos con este tipo de, como usted dice, de ensalada en el cantón. A ver, yo conocí a don Leví Molina entonces, cuando se sembraba tabaco. Es probable que sí lo conociera. Digámoslo así, mi papá, que es Bolívar, es hijo de él, fue tabacalero también la mayoría del tiempo que tuvo, digamos, en tabaco hasta que desapareció de la región. De ahí vienen mis tíos, está Ervin Molina también, que estuvo con tabaco, y ahí va descendiendo parte a primos, que todavía fueron los últimos que sembraron, como los Cervantes, algunos de ellos. Ellos son Cervantes Molina Cervantes también. Molina, y ahí vamos, empezamos a mezclar, por eso digo, son familias demasiado grandes. Interesante, sí. Todos ellos ahí abajo en la parte de ese medio valle que hay en el cantón de Pérez de Ledón, ¿verdad? Que es Rosario Pacuar. Rosario Pacuar, correcto. Ajá. Sí, y ahí, como estamos haciendo historia, sí, ahí la Junta de Defensa del Tabaco, teníamos un pequeño lote que se nos había cedido para hacer las pruebas, inclusive tenemos una pequeña estufa. Ajá. ¿Qué era una estufa? Bueno, una estufa era digámoslo así, como un tipo silo, solamente que no era un silo que se hacía como para otras actividades que lo hacen para guardar cosas ya listas, sino más bien eso, meten el tabaco, digámoslo así,
verde cuando se coge, se empabila que llaman, y se llena la estufa y se le meten quemadores por debajo para ir regulando la temperatura para que vaya secando las hojas y las venas del tabaco, ¿verdad? Hasta que ya dé el punto que corresponde, ya se apaga, se deja que se enfríe el tabaco y ahí viene el proceso de clasificación, digamos, de la calidad de las hojas de tabaco, ¿verdad? Que lo que llamaban primera, segunda, tercera y Bajera, especial, ¿verdad? especial. Bajera, todo eso, ¿verdad? Don Carlos, esa época era muy bella, ¿verdad? Y uno dice, bueno, hay gente que dice que las épocas anteriores son mejores a las que tenemos hoy. Bueno, esos son criterios, pero en esa época se permitía que los niños y los jóvenes de escuelas y colegios trabajaran en los tabacales. Es correcto, en aquellos tiempos donde realmente se le enseñaba a los hijos a trabajar, ellos desde muy niños ya sabían hacer gran parte de las cosas que nosotros hoy sabemos. Yo aprendí desde muy chiquito, yo tenía, me acuerdo que cerca de 6 y medio, 7 años empezando la escuela, ya iba uno a dejar los famosos almuerzos y el café de los papás, de los familiares, de peones a veces que llegaban y compraban el café o se les daba el café y algunos el fresco tal vez y algunos hasta almuerzos. Entonces recuerdo desde mi infancia, digámoslo así, que conocí la parte de tabaco y ya poquito tiempo después ya yo andaba con los peones ahí cogiendo hoja, sembrando tabaco, desyerbando, desgusanando que llamábamos en ese tiempo, capando el tabaco. Bueno, hay mucha historia y es una historia, como usted lo dice, don Alejandro, que difícilmente se vuelve a vivir en el cantón, porque eran épocas tan lindas que la mayoría de las cosas se hacían en familia, ¿verdad? Se hacían en familia, algo que hoy casi no hay. Hoy día difícilmente usted un hijo lo puede, si usted es productor de cualquier cultivo, difícilmente un hijo usted lo puede llevar a hacer lo mismo que usted estaba o que usted está haciendo, ejerciendo en ese momento. Ya él prefiere estudiar, salir a otras cosas, algo diferente. Y es algo de lo que nos está lesionando mucho, que es el relevo, que llamamos mucho de la población generacional. ¿Quién nos va a revelar? O sea, el relevo es casi que eminente de que va a ser negativo. Entonces, es preocupante, es preocupante. El agro en el país, no sé si en el mundo, no he tenido la dicha de salir mucho, pero yo creo que está en peligro, sobre todo en nuestro país, en peligro de que el agro no va a haber quien lo haga. Vamos a tener que hacerlo posiblemente con gente extranjera que nos venga a ayudar, porque son muy pocos los que dicen voy a dedicarme a estudiar para seguir en la agricultura. Son muy pocos. Bueno, el tema que está tocando don Carlos es un tema mundial. Por ejemplo, en Australia, los dueños de las propiedades están trayendo gente y les están dando las fincas para que sigan trabajando. Claro, son extensiones muy grandes, de hecho es un continente, pero acá en nuestro país hay muchas trabas y yo creo que hay muchos aspectos psicológicos que hacen que los hijos no quieran volver a trabajar en lo que sus abuelos estuvieron. Pero bueno, volvamos a ese tiempo porque son de los tiempos donde hemos vivido situaciones que nunca pensamos que íbamos a llegar a lo que vivíamos hoy. Por ejemplo, usted sembró maíz y le entregaba el maíz al Consejo Nacional de la Producción, Correcto, ¿verdad? correcto. Ahí recibía uno el cheque, ahí mismo. Ahí mismo recibía el cheque, nada más le decían a uno, vea, tiene que esperarse 8 días, dependiendo de la cantidad del grano que había salido, 8 días o 15 días, ya hasta iba al banco y lo podía cambiar, ¿verdad? Esa era una de las formas. Igual el frijol nosotros lo trabajamos, bueno, en buena forma lo trabajamos para el CNP también, pero como semilla. Eso fue en la época, digamos, despuesito del tabaco, de que el tabaco estaba en que si servía o no servía, se lo llevaban o no se lo llevaban. La compañía, que era la Republic Tobacco Company, en ese momento tomó la decisión de irse para Honduras. ¿Eh? Entonces, quedamos los productores ahí, en que, ¿qué hacíamos? Bueno, productores digo porque yo era muy joven en ese tiempo, pero toda la familia éramos productores. Digamos, estaba mi papá, que era el que lideraba, digamos, todo lo que era la logística y los contratos y cómo era que se tenía que hacer, pero nosotros estábamos ahí con él trabajando, digamos, igual producíamos. En algunos momentos hacíamos hasta contratos propios de nosotros, porque se sembraban extensiones bastante amplias.
Hoy día las extensiones de tabaco casi desaparecieron, son muy mínimas las que hay, pero bueno, hicimos seguramente mucho daño a la población con los cigarritos y todo eso, pero yo creo que era una época bonita, una época donde había mucho trabajo, había mucho donde desarrollarse sanamente y trabajando como tiene que ser. Y eso era algo, una maravilla, algo que definitivamente yo creo que no volverá a nuestra tierra. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Recuerde que estamos en la pandemia, estamos en esta etapa de la vida en el mundo, que de eso vamos a conversar con don Carlos también. No se nos vaya, ya regresamos. Bueno, don Carlos, después de sembrar maíz, después de sembrar frijol, sembraron tabaco, porque en aquella época, estamos hablando de los años 70, 80, sembrar chile o tomate en la época de tabaco estaba prohibido. Inclusive se nos obligaba a los funcionarios de la Junta de Defensa del Tabaco y del Ministerio de Agricultura a eliminar las siembras, a quemarlas. Correcto. Y pues gracias a Dios siempre había algún portillo por donde salir y que la gente comprendiera que no se podía llevar a cabo esa actividad. Y porque había un virus que dañaba las hojas de tabaco y al fin y al cabo pues era la producción, ¿verdad? Correcto. Sí, en aquel tiempo, bueno, primero mi papá fue tomatero, ¿verdad? Él produjo tomate bastantes años. Cuando llegó ya la época de tabaco, entonces ya no pudo llevar los dos cultivos porque eran totalmente contrarios, ¿verdad? A lo que decía la ley en ese momento de que tenían que perder uno de los dos, o sembraba tabaco o sembraba tomate. Entonces decidió quedarse con el tomate. Después, en cuanto al maíz, el maíz era, digamos, el tabaco primero se sembraba en verano, en la época de diciembre, pasaba casi todo el verano, casi cerca de mayo, ya el tabaco terminaba, entonces ahí arrancaba la nueva cosecha ya de maíz. Pero era ¿verdad? tabaco con riego, lo de Tabaco ustedes. con riego, veranero. Era tabaco veranero. Estufado, que llamamos. Veranero y estufado. Bueno, la mayoría de los tabacos son veraneros. La Sí. mayoría, digamos, hasta los que usan para los puros. Al Burley. El Burley y todos estos. Y el tabaco, lo que llamaban estufado, todo era veranero. Se sembraba en el mes de diciembre. Y aproximadamente abril, cerca de los primeros días de mayo, ya el tabaco había desaparecido del campo, había desaparecido de las estufas, de los galerones, de donde estuvieran las bodegas. Entonces venía ya las preparaciones para el maíz, ¿verdad? El maíz terminaba precisamente cuando arrancaba el tabaco el siguiente año, o sea, en el mismo diciembre. Ya en noviembre usted estaba limpiando la caña de maíz y todo, haciendo almacigales para arrancar de nuevo en diciembre, ¿verdad? Entonces esa era la historia bonita y sí es cierto, si alguien sembraba un tomatal o algún otro cultivo cerca, tenían determinada una área, una distancia prudente para poder permitirle, de lo contrario tenía que quemarse el tomatal o el chilar que tuvieran por ahí. Sí, es interesante, don Carlos Molina Vargas, son recuerdos muy, muy bonitos, porque había un encadenamiento que permitía que la financiación de los bancos era automática, ¿verdad? Era como un crédito revolutivo que se le daba a la gente. Y ahí digo yo que en aquel tiempo se vivía mejor como productor porque el sistema bancario trabajaba eficientemente. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Yo me recuerdo que los bancos lo que le hacían a los productores era una famosa línea de crédito. Esa línea de crédito, como lo decís, era revolutiva. Usted usaba lo que ocupabas en esa cosecha, pagabas y volvías a sacar para la siguiente, que era casi de seguido, ¿verdad? Y así iba todo el tiempo que la utilizara. La línea estaba vigente, ¿verdad? Era una línea con ciertos límites, pero calculando de que le alcanzara para las dos cosechas del año, ¿verdad? Simplemente pagaba una y habilitaba de nuevo, ¿verdad? Entonces no había que estar encima. Y no sé si usted recuerda aquella famosa junta rural que tenía el Banco Nacional, que esa era uno de los pilares importantes del agro de nuestro cantón, y que hoy día pues prácticamente nada de eso hay, ¿verdad? Hoy si no hay una garantía prácticamente no te dan nada. Vea, ahora, y no es una falta de
de respeto. Quería enseñarle porque el día de ayer el diputado Wilmer Ramos, que es un diputado del Partido de Acción Ciudadana, que es un diputado que ha movido cielo y tierra para ir en contra de las injusticias que se cometen con las tarjetas de crédito y la usura que se da en muchas empresas que venden electrodomésticos y todo lo demás, me pasó un documento sobre las agencias sobre lo que existía en aquella época y que se quiere volver a revivir, las juntas rurales de crédito. Bueno, Y ve qué interesante es, don Carlos, porque ¿será que la gente tenía en su conciencia que tenía que ponerse a trabajar fuertemente porque el cantón se desarrolló así? O sea, y el país se ha desarrollado así, con los agricultores. Hay una conciencia de volver a las juntas rurales de crédito, porque la gente en las juntas rurales de crédito pagaba, no había problemas. Así es. ¿Verdad? En esto es importante, las juntas rurales generalmente tenían a gente calificada que era del campo, productores, Sí, sí. dentro de su junta, Sí, sí. ¿verdad? Esa gente que ellos tenían ahí era la gente de confianza que utilizaban para darle el visto bueno a si ese productor calificaba, digamos, para que estuviera en la junta rural, y si el crédito que él estaba solicitando era real. En aquel momento éramos muy pocos los productores en la región, ¿verdad? Entonces era más fácil poder decir, bueno, este es Alejandro, está bien, el otro, y ahí iban y todos se conocían. Entonces, si alguno, por alguna razón, era medio durillo para pagar, entonces ese casi que lo tenía que hacer un estudio diferente. Pero todos iban pagando, todos usaban su línea de crédito, entonces automáticamente tenían abierto ese crédito durante los años que tuviera en actividad sin ningún problema. Lo que pasa es que hoy día, don Alejandro, sí, el crédito es de cuidado. Hay muchos, o habemos muchos para estar dentro del grupo, que son personas, digamos, que ya perdieron un poco aquella seriedad con que se tomaba antes, que antes le decían a usted, mira, con el pelo de un bigote hacemos un negocio, y eso se cumplía tal cual lo habían hablado. Sí. Hoy día no. Hoy día nos han enseñado prácticamente a que si no hay algo en un documento, en un papel, casi que no tiene valor. Sí, y hemos perdido aquella palabra que teníamos los ciudadanos de que decir, con esto hago esto y te lo cumplo. Hoy día nadie te cree. O sea, muy difícil que te crean eso. Entonces vienen los papelitos, al venir los papelitos se encarecen todo, el proceso es diferente, ya piden una cosa, piden la otra, y algunos no pueden cumplir con eso, entonces ya no pueden accesar a esos recursos. Estamos hablando también de Banca para el Desarrollo, que quieren hacer algo parecido, pero es difícil, hoy día es difícil. Ojalá lograran hacerlo y poder hacer esos grupitos que son de mucha importancia para el agro nacional y sobre todo para nuestro cantón, que lograran abrir juntas de defensa calificadas, puede ser, pero sí es muy necesario, porque los créditos, como usted lo sabe, Iván Alejandro, usted ha sido agrónomo durante muchos años, si no hay en agricultura una asistencia adecuada en el momento adecuado, prácticamente estamos fallando como productores. Sí, un saludo a Roy Mora, que era el agrónomo que salía del Banco Nacional de Palmares, un banco que era de madera, inclusive sus instalaciones ahí frente al parque, y llegaba donde uno y le decía, bueno, ya vendió el tabaco. A veces sembraba uno con Tabacalera Costarricense, a veces sembraba uno con Republic Tobacco Company, y vino otra empresa que fue la Export Tobacco Company, que más bien se dedicó a sembrar en la zona sur. Bueno, por allá anduvimos. Pero yo quiero retomar el tema porque si no hay una banca de desarrollo, mire, a uno le da pena. Un día de estos me pasaron un video del esfuerzo que está haciendo Panamá para que su gente siembre, porque don Carlos, se nos ha dicho que solamente un cultivo como el arroz subió tamaño poco en el mercado internacional en estos días. Sí, y por supuesto, tienen que subir los productos.
Y por supuesto, que si usted no protege el agro, pues vamos a llegar a ser, es una palabra muy fea, pero vamos a llegar a ser indigentes en el mundo, esperando que los productores vendan su cosecha a nivel internacional y si sobra algo, pues que nos dejen la segunda o la tercera. Es correcto. Así estamos, ¿verdad? Sí, don Alejandro, es lastimoso, lastimoso cuando uno escucha, en el caso suyo, yo he oído ya a muchas personas contando esta historia y, cuando usted es productor, usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible que en otros lados, inclusive a veces en nuestro propio país, puede llegar a eso? Y a nosotros nos tienen ahí como a un ladito, no hay cómo motiven a usted como productor para que usted diga voy a sembrar una área, cualquier área, grande o pequeña o mediana, pero no hay motivación en este país. O sea, Así es. es lamentable, hay que decirlo así, es lamentable. Y don Alejandro, hoy día todavía no estamos tan mal. El COVID-19 está alertando al mundo en una crisis de hambre. Definitivamente estamos muy tranquilos todavía. Vamos a ver a fin de año cómo si esto no se activa rápido, de aquí a fin de año vamos a tener algunos faltantes de algunos alimentos primordiales en la canasta alimentaria de nuestro país. Y lo peor de todo es que va a ser cara. Va a ser cara porque cuando hay una frase que dicen unos compañeros míos allá afuera, en la federación, que dicen que gobierno que no siembra lo que se come, condena su pueblo al hambre. Así es, gobierno que no siembra lo que se come, condena a su pueblo al hambre. Ya regresamos, no se nos vaya, estamos con don Carlos Molina Vargas en el programa Conversando con Don Ale. Ya regreso. Bueno, don Carlos, esa frase en el segmento anterior, y es que nosotros tenemos años, mucha gente le echa las culpas a estos dos gobiernos del Partido de Acción Ciudadana, no, hay que echar el cassette para atrás, 5, 6, 7 administraciones, donde se ha venido erosionando, y le duele a uno mucho lo que pasa. Por ejemplo, nosotros en el COSEL, que es el Comité Agropecuario Sectorial aquí en el Cantón de Pérez de León, donde yo formo parte de este grupo representando la Cámara de Comercio, al hablar con el ministro sobre las transferencias de los dineros a programas específicos de desarrollo, me dice don Alejandro, no hay un 5 para eso. Y siempre, cuando hay recorte de presupuestos, le van quitando al vestido los pedacitos, y ya pasó de casi, era un vestido de novia lo que la agricultura tenía, hoy es como un short, ¿verdad? Por ahí anda. ¿Verdad que sí? Más o menos así es, todo lo han ido recortando de manera que ya el espacio que queda tapado es muy poco, Sí. La mayoría queda al descubierto y lo que te decía en la frase anterior es que si nosotros no sembramos lo que Costa Rica necesita, o por lo menos la mayoría de lo que Costa Rica necesita, en algún momento estos países que nos están supliendo eso que Costa Rica necesita, pues ellos van a decir, mire, ya no podemos venderle porque eso lo ocupamos nosotros, como dicen los dichos de los señores de antes, primero mis dientes y Claro, después mis parientes, ¿verdad? Claro. Entonces, eso van a acaparar eso porque ellos lo van a necesitar. Entonces, ¿dónde vamos a ir a comprar nosotros? Mire, por más dinero que tenga usted o yo o todo, cualquier ciudadano de este país, puede tener el dinero que sea, pero no va a poder comprar ese producto que necesita para tenerlo en su mesa. Y eso es lo que tenemos que ir pensando hoy día los costarricenses. Volvamos a la tierra, porque si no volvemos a la tierra no vamos a tener en nuestras mesas el desayuno, el almuerzo y la cena de cada uno de los costarricenses en el futuro. Y eso creo que para mí el arte de ser productor no son todos los que tienen esa vocación, y el que la tiene hay que ayudarle para que él se motiva y siga adelante produciendo, que es lo que él sabe hacer, y bastante que lo necesitamos todos los costarricenses, porque así es, no hay un solo costarricense que diga yo no como, todos comemos y todos necesitamos llenar nuestra mesa, llenamos nuestra mesa con nuestras familias,
y hay veces hasta con nuestros vecinos para poder sobrevivir y salir adelante. Y esto lo digo con mucha vehemencia porque esto se está dando ya mucho con importaciones de azúcar, con importaciones de arroz, con importaciones de frijol, con importaciones de cereales. O sea, nos están llenando la canasta básica alimentaria de puros productos importados. Y esto es lamentable porque Costa Rica tiene cómo producir. Lo que pasa es que aquí es tan sumamente caro producir que no te van a pagar lo que realmente vale ese producto producido acá en el país. Preferiblemente irlo a traer de fuera porque supuestamente es más barato, pero vienen y lo venden al mismo precio que si se produciera aquí, al consumidor. Y ese es el problema que tenemos, don Alejandro. Vea qué interesante, vamos a hacer una comparación que cabe en este momento. Nos ha dicho el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense, el doctor Macaya Hels, que Costa Rica ha tenido que pelear, entre comillas, los insumos en China, ¿verdad? Y hacer un montón de maromas para poder tener lo que se necesita. Bueno, porque China es China, es muy grande, etcétera, produce y todo lo demás. Ahora vamos a lo que es la comida. En el momento en que se necesite la comida, en ese momento, inclusive tengo entendido que ya Estados Unidos ha comenzado a cerrar fronteras de ciertos productos para que no salgan. Carne de cerdo, entre otros. Así es. Entonces, ¿qué pasa? David, volvemos a lo mismo. Un país que no produce, un país que no le da la posibilidad a los productores. Y volviendo al tema del azúcar, las regulaciones y los aportes que los productores en Brasil tienen para producir azúcar. Cuéntenos un poco de eso, don Carlos. Don Alejandro, ese es un tema tan amplio, tan a veces complejo de explicarlo, pero vamos a tratar de explicarlo un poquito. En el caso de Brasil, Brasil es uno de los países que tiene, digamos, un costo de producción más bajo en Latinoamérica. Versus Costa Rica, pues la diferencia es muy marcada. Por decir algo, Brasil tiene en estos momentos azúcares que pueden ser compradas en el mercado mundial alrededor de los 11 centavos. Bueno, hoy creo que puede haber bajado, anduvo por debajo de los 10 centavos la libra en el mercado mundial. El costo de producción aquí en el país, o digámoslo así, el precio de la cota, que es lo que producimos los productores aquí en el país, anda alrededor de los 24, 26 centavos la libra. Estamos hablando de que estamos por debajo del 50% del valor nuestro acá. Entonces, para un importador nuestro, o inclusive de ellos, pueden ir y entrar al país pagando los aranceles que hay actualmente, pagando los fletes que tienen que pagar, pagando todo lo que tienen que pagar para entrar legalmente al país, porque lo pueden hacer, ¿verdad? Pero con todo y eso les queda un margen de utilidad a ellos que nosotros jamás, si a nosotros nos quedara eso como productores, estaríamos felices de la vida. Pero eso no le está quedando a la producción nacional, le está quedando a unos poquitos que son los que están importando el azúcar de Brasil. Y algunos nos han hablado de los tratados de libre comercio. No, nada tiene que ver el tratado de libre comercio con el azúcar de Brasil. Brasil no ha entrado en ningún tratado de libre comercio que tenga que ver con Costa Rica. Entonces, cuando esto se da, y el único tratado que hay es el de Canadá, pero ahí Laica prácticamente trabajó mucho, porque aquí en los tratados de libre comercio, el problema más serio es que los sectores no defendieron cada uno lo suyo. Laica defendió el sector cañero. Azúcar no está metido, o sea, está metido, pero más bien favorable a nosotros en el tratado de Estado con Estados Unidos y, bueno, este tratado. En el de Canadá igual, vamos y venimos, pero nosotros teníamos mayoría. Lo que pasa es que Canadá tiene unos estándares de calidad que no podemos manejar nosotros en Costa Rica. Entonces ellos prácticamente nos eliminan a la hora de ir a vender a Canadá. No es que no podemos, nosotros podemos ir a vender a Canadá y muchísimo más de lo que ellos nos venden. Y los dos con arancel cero por los tratados de libre comercio. En el de Estados Unidos con Centroamérica, en nosotros sacamos ventaja porque estamos con aperturas
de valor agregado con negociaciones con empresas americanas donde estamos vendiendo más bien más que el azúcar, estamos vendiendo a veces valor agregado como los Sprinkler y un montón de productos que se han estado exportando a Estados Unidos que antes no teníamos si no estaba libre comercio. Entonces, no es que lo defendamos, simplemente quizás no se negoció adecuadamente por cada uno de los sectores y el que no lo negoció posiblemente está en una situación difícil. Al igual nos hubiera pasado a nosotros si no hubiéramos ido a negociar nada en ese momento y el libre comercio siempre hubiera pasado, estuviéramos en las mismas condiciones de los otros sectores. Entonces, por ese lado, nada tiene que ver el azúcar que viene de Brasil con los tratados de libre comercio, ¿verdad? O sea, es simplemente un negocio. Es un negocio que se le ha dado muy bien a Brasil por el bajo precio del mercado mundial. Por su costo de producción. ¿Verdad? Y por el precio del mercado mundial. Entonces, para ellos, antes de ir a colocar al mercado mundial a 10 o 11 o 9 centavos, es mejor venir a Costa Rica, aunque sean poquitos, a vender a 20, 22, 24, 26 centavos. A ellos les deja más. Entonces, por eso es que nos están inundando de azúcar, porque no hay una barrera que les impida a ellos entrar a Costa Rica. Ellos pagan todo, hacen todo lo que tienen que hacer normalmente, entran a derecho y nos invaden de azúcar y van a seguir entrando mientras no se le ponga una barrera que digan, señores, un momentito, paren porque esto no es así. Bueno, esa es la realidad de los cañeros, sí señores, de la gente que produce caña, del montón de más de 63,000 hectáreas que hay de caña, así es. ¿verdad? Ajá. Y de tanta gente, más de 8,000 productores, así es que con don Carlos Molina Vargas seguimos, no se nos vaya, porque el tema es muy importante, la gente no hace conciencia de que tenemos marcas propias en nuestro país que debemos de proteger. Ya regreso. Bueno, estamos con don Carlos Molina Vargas. A ver, don Carlos, nosotros no, bueno, el costarricense como siempre lo hemos tenido todo a la mano, no tenemos el criterio, tenemos un gran desconocimiento de qué es el LAICA, que nace una ley allá por 1940, ¿verdad? Cuéntenos un poco, ¿qué es LAICA? Y pues, ¿qué es DIECA? ¿Qué es la parte donde están los estudios o la parte técnica de esto, de esta institución, que en realidad es como un 2 en 1, ¿verdad? Sí, es correcto, Alejandro. Bueno, este set es bastante amplio, vamos a tratar de resumirlo. Voy a entrar en LAICA ya muy adelante, no vamos a agarrar ya, sí, hablemos de la nueva ley, porque hay una ley que fundó LAICA. La de digamos, 1965, esa es la nueva ley. Esa es la segunda, porque antes hubo otra. Esa segunda se llamó la 3579. Luego se modificó en el 1998 con la ley 7818. Vamos a enmarcarnos en esa. LAICA es una organización formada por todo el sector cañero nacional, incluyendo todos los ingenios. En ese momento ya existía Fedecaña, las cámaras de productores y todo el grupo de productores. Al crear esta ley, la LAICA por ley ya se conforma, digámoslo así, desde la ley anterior se traslada ya ese legado, donde ya LAICA lo que hace es una administración de la ley 7818, igual que lo estaba haciendo en la otra, solo que sufrieron unas reformas por algunas diferencias que habían entre productores e ingenios. Entonces ya se logró negociar y ya se reformó la ley de acuerdo a las partes que estaban totalmente de acuerdo, y ya a partir de ahí arranca ya la nueva administración de la ley por parte de LAICA. LAICA primero se conforma por una junta directiva en la cual hay un 50% de los miembros son industriales, el otro 50% es de productores, o sea, los productores están sentados en la junta directiva de LAICA, ¿verdad? Eso es importante. Es conformada también una cámara de azucareros, que es la que representa al sector industrial, y hay una federación de cámaras de productores de caña, que es la que representa a todas las cámaras de las diferentes regiones del país. Entonces, para agarrar solo la parte que más nos interesa, que es la parte de productor,
En cada región designada de las 6 que hay en el país, se nombran 10 delegados cada 2 años, que son los que determinan quién es el representante de los productores de cada región en una nómina, digamos, que van a llevar ellos, que generalmente se respeta en una Asamblea Nacional Electoral Cañera, ¿verdad? Esa se conforma cada 2 años, se van todos los delegados de todas las zonas con una, digámoslo así, con una petición de lo que quiere la zona por sí misma. Cada una lleva su petición, generalmente se respeta, a no ser que se llegue a la conclusión de que esa nómina no es adecuada, entonces se conforma una ahí entre todos, ¿verdad? Luego se hace la votación, se eligen todos los que están ahí, ahí se nombran el delegado propietario, el representante propietario y el suplente. Los otros 5 delegados conforman parte de la Asamblea General de Fedecaña, que es donde se nombran quienes son propietarios ante los entes gubernamentales de LAICA, del eje corporativo, y LAICA se divide en 2 secciones, Junta Directiva y Consejo de Comercialización. Junta Directiva es la parte estatal, digamos estatal no gubernamental. No, más bien al contrario. Bueno, la parte comercializadora es la que vende todos los azúcares que producen los ingenios. Esa no es gubernamental. Esa es privada. Privada no, ¿cómo es? De autónoma, por decirlo así. Bueno, es que ahorita se me escapa el nombre. Pero en la parte de la Junta, ahí hay 2 ministros, que es el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, ¿verdad? Esos conforman, junto con los representantes de la Cámara de Azucareros y la Federación, y los 2 ministros conforman todo lo que es la Junta Directiva de la Liga de la Caña. Luego, la Liga de la Caña tiene más o menos, creo que son 6 centros de operación. Tiene el Coyol, tiene el Roble de Punta Arenas, tiene Punta Morales, tiene La Uruca, tenía uno en Naranjo, tiene en Liberia. Y estos centros de operaciones lo que hacen es almacenar el azúcar de todos los ingenios. Tenemos aquí en Pérez Celedón una bodega también, y tenemos una en San Carlos, en Quebrada Azul. Y ellos lo que hacen es almacenar y empacar el azúcar Doña María, en la parte básica, digamos, de lo que es primordial para el consumo de cada región, en empaques de Doña María de 2 kilos, de 1 kilo y de 5 kilos, ¿verdad? Ya eso sale en fardos para distribuirlo en cada uno de las zonas. El Coyol es la que es la planta especializada, que algún día, no sé si usted no la conoce, algún día pues me gustaría que la conociera. Es una planta especializada donde hemos logrado precisamente con los tratados de libre comercio de implementar una tecnología de punta, de manera que lo que hacemos ahí es transformar gran parte del azúcar que solamente se vendía como azúcar y se elaboran en otros productos. De ahí salen otras marcas como jarabe mix, como azúcar líquido, como gelatinas, como Leaf, refrescos en polvo de otros tipos también. Selemaquil, Hidra, que es el hidratante, Natuvia, que es muy importante, Natuvia, todo eso se encuentra en el Coyol. Hay que ir al Coyol. Es un centro de operaciones que es una maravilla. Cuando usted llega ahí, don Alejandro, usted dice, esto ¿de dónde salió? ¿Verdad? Y todo eso pues nos ayudó mucho el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, los sprinkers, que son unas cositas larguitas que se le ponen a los queques. Y a los helados. A los helados y todo esto, eso se produce ahí y eso se exporta a Estados Unidos la mayoría. Ya estamos empezando a producir, digámoslo así, para mandar al mercado nacional y a otros mercados que pueden abrirse. Esas son ventanas que se pueden abrir, digámoslo así, a futuro, y que estamos preparando precisamente a la organización en las instalaciones del Coyol para que eso se dé. Igual el Hidra, igual el Leaf, igual la gelatina en polvo, que son muy buenas, por cierto. Y empiezo a decirle, estamos hablando de cerca de 60 marcas que tenemos en nuestra organización, y para nosotros es un orgullo, para los productores de caña de nuestro cantón y del país, el poder contar con una organización como esta. Para muchos dicen, bueno, LAICA es un elefante blanco, que no es cierto. No. LAICA es
digámoslo así, es el orgullo de cualquier productor que exista en el país. El sellito de Laica lo tengo yo, lo tienen todos los que siembran una mata de caña para producir azúcar de consumo nacional, ¿verdad? Entonces, está ahí metido en Laica, tiene su cuota y su sellito también le pertenece a él. Cualquier cosa que haga Laica lo hacemos todos en conjunto. Somos una organización muy unida, de gran suerte y gracias a Dios, pues es un orgullo para el país, es un orgullo para el sector, que somos, se puede decir, los únicos en Latinoamérica, que tenemos una ley propia, que tenemos, digámoslo así, las ventas de nuestro azúcar, el 62,5% es para el productor, 37,5% para el industrial. Eso no lo ve en ninguna otra parte de Latinoamérica. Usted se va por ejemplo, si ha viajado a Sudamérica, digámoslo así, en Argentina, en cualquiera de estos países, a veces el productor tiene que esperarse hasta un mes, 2 meses, 3 meses para que le digan, le vamos a pagar algo por la caña. Nosotros tenemos mes a mes un ajuste, donde es una maravilla, solamente que ya esa maravilla se está lesionando porque nos están llenando de azúcar. Por otro lado, que nos está quitando eso que tenemos, que es de todos los costarricenses, que es de los productores nacionales. Y por eso es que se está creando también el salvaguarda, porque queremos ver si podemos hacer una barrera arancelaria un poco mayor para ver si podemos impedir que ellos tengan menos márgenes de utilidad y poder frenar esa introducción de azúcar. Existen todas las normas, digámoslo así, las herramientas para poder evitarlo. Solamente ocupamos la voluntad política Ahí del gobierno estamos. y de Estamos todo eso. hablando de la voluntad política. Y le voy a decir una cosa, ¿cómo es eso? Que en la junta directiva están los 2 ministros. Y entonces la voluntad política, ¿dónde está? No me conteste. Vamos a ir al corte, los últimos minutos con don Carlos Molina Vargas, conversando con don Ale y ya regreso. Carlos, esa voluntad política, ¿dónde está? Porque si el ministro de Economía está ahí, el ministro de Agricultura está ahí, están viviendo, digamos, en vivo y a todo color, como vivimos la pandemia, están viviendo en vivo y a todo color los problemas que tiene el sector cañero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se da esa salvaguarda? Bueno, primero que todo, sabemos lo complejo que es el gobierno. Todo gobierno en nuestro país, no sé por qué, es como una traba. Nunca encuentran la salida, aunque la tengan al frente, siempre la encuentran cerrada. Y eso para nosotros ha sido muy complejo y era tener, y aún así, tengo que decirlo, lo que nos asisten más son los viceministros, don Carlos Mora y doña Ana Cristina, muy apuntados. En el primer proceso que hicimos, un proceso de dumping, antidumping, don Carlos no nos ayuda mucho, pero en esta él está, digamos, muy de lleno, muy preocupado. Él está yendo a las zonas, a las regiones, habla con todo el mundo y busca las opciones, pero no es de él que dependemos de la señora ministra, que es doña Victoria. Y doña Victoria sí tiene, no sé, tiene algo contra la producción nacional o no sé qué es lo que le está pasando, porque ella sí está cerrada. Ahora, precisamente, todas estas entrevistas y todas estas grabaciones que hacemos en diferentes medios es tratando de buscar la presión para que ella vea que no es un juego. La hemos invitado a la región, no ha querido venir acá a nuestra región, la han llevado a otras regiones y a ella se le habla claro, se le entrega todo, casi se le da hecho lo que tiene que hacer, pero no hay voluntad, don Alejandro, no hay voluntad de parte del gobierno. Y no hay voluntad en los diputados, y no hay voluntad en el presidente, y no hay voluntad en los otros ministros. O sea, estamos llegando al punto de perder las fincas, porque no se puede pagar. Porque en un momento dado, si no hay una salvaguarda, nos van a inundar de azúcar por más sprinkles que hagas y por más natuvia y todo lo demás. Sí. Esto es un producto accesorio, ¿verdad? Estos son productos secundarios, como dice don Edgar Herrera de Chandy, director ejecutivo, a quien le mandamos un saludo. Pero si a la gente no se le ayuda, y entonces usted dice, bueno, y Panamá está trabajando así, y Brasil está trabajando así, y Estados Unidos trabajó así desde que nos metieron el gol de taquito con el TLC y todo lo demás. ¿Por qué los gobiernos no protegen al sector agrícola? Y ahora que estamos en la pandemia, es cuando uno oye en los programas de radio y televisión del mundo, en primer lugar, que los sanitarios, como se dice en España y en Italia, la gente que está en los hospitales,
llámese médicos, enfermeras, el que jala el cabretillo, el que mueve el paciente, son más importantes que un futbolista. Y escuchamos hoy que el más importante en el país, después de los médicos, enfermeras y toda la gente que está ahí, es el agricultor. Y no se apoya, don Carlos. Así es, don Alejandro. Lástima que todo esto que estamos hablando aquí llegara a oídos sordos del gobierno. Uno se angustia. Lo difícil de nosotros como representantes, yo represento a mi región allá en San José ante la Liga y ante Fedecaña, y usted cuando habla con los productores y le dicen, Carlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay para más adelante, un poquito más adelante? Y lo lamentable de decir uno, no puedo decirte nada ahorita porque todavía no sabemos si vamos o venimos, no sabemos nada. Entonces eso es muy duro. Y por más que quieran hacer los entes gubernamentales que están ahí sentados en la junta directiva nuestra, no es suficiente para que los demás nos hagan caso. Estamos hablando con diputados de las regiones, estamos haciendo todo hasta lo imposible para lograr que esta salvaguarda se nos dé, que es para por lo menos mantenernos un poquito más a flote, digámoslo así, porque no es que queremos decir que esa es la solución, porque posiblemente si el mercado baja más todavía no va a ser suficiente para que esos importadores dejen de traer el azúcar acá. Ahora, ya para terminar, don Carlos, ¿la salvaguarda actual en cuánto está? Bueno, el salvaguarda la estamos solicitando porque los estudios que se hicieron en 4 ingenios en el país, estudio de costos de producción para verificar si hay digamos una pérdida, digámoslo así, da para un 36.2% de aumento en los aranceles, que ya tenemos 45 más 3.67, estamos hablando de 48.5 por ahí tenemos actualmente, y lo que estamos pidiendo es agregarle eso para llegar cerca de los 90 y algo, ¿verdad? Y creemos que todavía sí estamos por debajo de otros países que tienen 120, 130, 140 Chile es uno de esos, ¿verdad? Chile tiene uno de esos, y es más, está cerrando mercados precisamente por efectos del COVID-19. China había hecho algo similar a lo que estábamos haciendo nosotros. Ya el mismo Estados Unidos, usted lo dijo, están ya cerrando algunos mercados que ellos consideran que tienen que proteger. O sea, la agricultura en la mayor parte de los países del mundo es protegida, solo en Costa Rica no. Bueno, señores, hoy hemos estado con don Carlos Molina Vargas, un agricultor, un generaleño, un cañero en este momento, ya con una historia de vida muy interesante, y así son los agricultores de aquí. Y bueno, y antes se protegía, antes nos protegían, sí, nos protegían, hoy nos tienen desprotegidos. Y esto es un llamado a usted a hacer conciencia de que compre los productos nacionales, apoye a nuestro productor, apoye lo nuestro, como dice la Cámara de Comercio del Cantón de Pérez Celedón, apoye lo nuestro. Y desde luego, aquí estamos con el cafecito Chirripó, uno de los mejores cafés que hay en nuestro país, y recordándole también que Quebradores del Sur tiene los mejores agregados y hace el mejor blog en el país. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana, tanto por Canal 8 de Cabletica como por Radio Cineín 103.9 FM. Don Carlos, muy agradecido. Muchas gracias, don Alejandro, por darnos la oportunidad. Conversando con don Ale.